Hola, me llamo Dayana Y yo soy Edu, y les vamos a hablar sobre el muestreo. Edu. Empecemos con la población. La población o universo se entiende como el total de elementos objeto de estudio. Incluye el conjunto del fenómeno a estudiarse, por lo que sus elementos deben poseer una característica común en base a la cual se van a obtener los datos de la investigación. Para Arias, la población es un conjunto finito o infinito de elementos con características comunes para los cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación. Esta queda delimitada por el problema y por los objetivos del estudio. Dichos criterios deben establecerse en relación con la muestra, que es entendida como un grupo representativo de la población. Sobre esta relación entre población y muestra, es importante mencionar que la población debe ser entendida como un grupo restringido del universo al que es posible acceder, por lo que se lo considera como referencia para la elaboración de la muestra, de manera que los resultados que se obtengan puedan ser generalizados para todo el universo. La población o universo en general se refiere a todo el grupo para el que se hacen extensibles los datos obtenidos a partir del muestreo, en tanto que el universo de trabajo se refiere al grupo específico y limitado del cual se extrae la muestra. Para Hurtado y Toro, la población es el total de los individuos o elementos a quienes se refiere la investigación, es decir, todos los elementos que vamos a estudiar. Por ello también se le llama universo. Béjar indica que la muestra es, en esencia, un subgrupo de la población. Se puede decir que es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus necesidades al que llamamos población. De la población es conveniente extraer muestras representativas del universo. Se debe definir en el plan y justificar los universos en estudio. El tamaño de la muestra, el método a utilizar y el proceso de selección de las unidades de análisis. En realidad, pocas veces es posible medir a la población, por lo que obtendremos o seleccionaremos y, desde luego, esperamos que este subgrupo sea un reflejo fiel de la población. A continuación vamos con tipos de población. Población finita. De este tipo de población se conoce el tamaño. A veces son de dimensiones tan grandes que se comportan como un tipo de poblaciones infinitas. Se puede encontrar un marco muestral, donde se pueden hallar las unidades de análisis a las cuales se hace referencia. Marcos muestrales es igual a listas, mapas y documentos. Población infinita. De la población infinita no se conoce con exactitud el tamaño de la misma y no se tiene la posibilidad de contar, construir o generar un marco muestral, que es el listado en el que encontramos las unidades elementales que componen la población. Población accesible. La población accesible es todo el grupo de elementos concretos o previamente determinados. Delimitación de la población. En este punto se va a esclarecer la población a la que está dirigida la investigación. Para Arias se debe especificar los sujetos o elementos que serán analizados y a los que se pretende hacer inferencias a partir de la muestra. Por otro lado, se pensaría que un gran número de población sería lo ideal para obtener un estudio de calidad, mas no es así. Lo idóneo comprende en la delimitación concreta de población, tomando en cuenta el planteamiento del problema. Al seleccionar la muestra debemos evitar 3 errores que pueden presentarse. 1. Desestimar o no elegir casos que deberían ser parte de la muestra. 2. Incluir casos que no deberían estar porque no forman parte de la población. Y 3. Seleccionar casos que son verdaderamente inelegibles. La importancia que genera una exacta delimitación radica en no llegar a dichas equivocaciones. A continuación, recomendaciones respecto a la delimitación de la población.
Por el tamaño de la población, es importante buscar las formas u oportunidades para delimitar la población. Varias de las opciones que se pueden utilizar son las siguientes. Analizar previamente si contamos con recursos económicos suficientes para el análisis total de la población a la cual vamos a estudiar. Verificar si contamos con recursos humanos necesarios para el análisis de la población. Esto implica que el recurso humano debe estar totalmente capacitado y debe ser suficiente para cubrir todas las necesidades. Analizar si contamos con el tiempo suficiente para estudiar toda la población a la cual incluimos dentro de nuestra investigación. Revisar el tamaño de la población. Una población es una colección bien definida de objetos o individuos que tienen características similares. Hablamos de dos tipos. Población objetivo, que tiene diversas características y también es conocida como la población teórica. La población accesible es la población sobre la que los investigadores aplicarán sus conclusiones. El margen de error es una estadística que expresa la cantidad de error de muestreo aleatorio en los resultados de una encuesta. Es decir, es la medida estadística del número de veces de cada 100 que se espera en los resultados que se encuentren dentro de un rango específico. Analizar el nivel de confianza que obtendremos de la muestra seleccionada son intervalos aleatorios que se usan para acortar un valor con una determinada probabilidad alta. La desviación estándar es un índice numérico de la dispersión de un conjunto de datos. Mientras mayor es la desviación estándar, mayor es la dispersión de la población. Seguimos con tamaño de la población. Cuanto mayor es el tamaño de la población, mayor debe ser el tamaño de la muestra. En el caso de poblaciones muy numerosas, infinitas, el tamaño de la muestra depende del tamaño de la población únicamente en la formulación de estimaciones sobre el valor total. La muestra. La muestra delimita un cierto número de integrantes a partir de la población seleccionada. Este número de integrantes seleccionados para el muestreo deberá representar o conllevar las ideologías de la comunidad o población. Tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra representará el número de la totalidad de las unidades para el muestreo. Este es uno de los factores que afectan a la precisión de esta, dado que, dependiendo del número de integrantes que representen el tamaño total de la muestra, será o no más significativa o precisa. Esto dependerá del propósito y los factores influyentes, como lo son los recursos económicos y humanos, variabilidad del universo de muestreo, número de estimadores que se desea obtener y el error probable a obtener mediante las técnicas de recolección de datos. Según Polibio Córdoba, para que una investigación tenga un error menor, es indispensable aumentar su tamaño, sin llegar desde luego al caso de los rendimientos decrecientes, en el cual un incremento de unidades de muestra no va a significar una disminución del error del muestreo. Para la determinación de un tamaño de muestra óptimo se debe tener en cuenta tres aspectos. Opción A. Tener en cuenta la fórmula específica que determina el tamaño óptimo de un muestreo. Opción B. Se debe tener presente las capacidades económicas del investigador o grupo de investigadores destinados a la realización de la investigación. Muchas veces, a pesar de necesitarse un tamaño de muestreo grande, las limitaciones económicas y humanas dificultan la realización de este. Opción C. Tomar en cuenta el tamaño de la muestra al momento de aplicar el muestreo. Es decir, si se requiere de un tamaño de muestra sumamente amplio o un tamaño de muestra más pequeño y aplicarlo una vez delimitado este aspecto. Una vez delimitados los aspectos anteriores para un muestreo óptimo, se debe decidir el tipo de muestreo más conveniente para llevar a cabo la investigación. Condiciones para una muestra óptima. Existen 4 condiciones importantes para que se considere como muestra. 1. Que comprendan parte del universo y no la totalidad de este. 2. Que su amplitud sea estadísticamente proporcionada a la magnitud del universo. Esta condición se halla en relación con el punto práctico de determinación del tamaño de la muestra
y sirve para decidir si, según las unidades que comprende respecto al universo, una muestra es o no admisible. 3. La ausencia de distorsión en la elección de los elementos de la muestra. Si esta elección presenta alguna anomalía, la muestra resultará por este mismo hecho viciada. Y 4. Que sea representativa o reflejo fiel del universo, de tal modo que reproduzca sus características básicas en orden a la investigación. Seguimos con muestreo y tipos de muestreo. Para Mantilla, el muestreo consiste en utilizar o aplicar un método de muestreo para estudiar, analizar e investigar una parte o un subconjunto de una población con el propósito de observar y medir las características y propiedades de esa población a ser estudiada. Muestreo probabilístico o aleatorio. Para Arias, el muestreo probabilístico es un proceso en el que se conoce la probabilidad que tiene cada elemento de integrar la muestra. Es decir, no se puede seleccionar a los integrantes que conformarán la muestra. Esto ayuda a que la investigación sea más objetiva debido a que no se correrá el riesgo de que el investigador, a partir de una selección personal de los individuos conformantes de la muestra y a sabiendas de lo que pretende lograr con la investigación, logre resultados planeados o esperados mediante la manipulación de la muestra. Es decir, este muestreo se basa en la selección al azar. Así, se anula el riesgo de que, como se dijo anteriormente, el investigador escoja las muestras pensando ya en obtener los resultados que espera. Muestreo simple, las unidades de la población tienen que ser elementos. Además, es aconsejable utilizar una tabla de números al azar para hacer aún más fiable este tipo de muestreo. Ejemplo. Valiéndose de la lista de alumnos, el docente asigna un número a cada uno. Luego, todos los números se introducen en una caja para extraer por sorteo los integrantes de la muestra. Muestreo al azar sistemático. Este es un muestreo semi-aleatorio, debido a que, si bien las muestras se eligen al azar, se parte de una fórmula ya condicionada con la primera unidad. Se basa en la selección de un elemento en función de una constante K. Muestreo estratificado. En este método, la población total se ve dividida y estratificada en elementos que posean características comunes entre ellos, con el afán de lograr un grado más alto de representatividad en la muestra seleccionada, disminuyendo así los posibles errores que pueden llegar a existir. Una vez hecho esto, se procede con la elección nuevamente al azar de una muestra o elemento. Este muestreo divide la población en individuos, subpoblaciones o estratos, atendiendo a criterios que puedan ser importantes en el estudio de los tamaños respectivos. Ejemplo. En una institución de educación universitaria, se divide la población por carreras o especialidades, las cuales conformarán los estratos. Después se efectúa la selección aleatoria en cada una de ellas. Muestreo por conglomerados. Implica la selección aleatoria de grupos o conglomerados a partir de la población. Las diferencias entre los conglomerados son generalmente pequeñas y las unidades dentro de cada uno normalmente son más heterogéneas. Este tipo de muestreo se usa en particular cuando no se dispone de una lista detallada y enumerada de cada una de las unidades que conforman la población y resulta muy complejo elaborarla. Muestreo no probabilístico. Para Arias, el muestreo no probabilístico es un procedimiento de selección en el que se desconoce la probabilidad que tienen los elementos de la población para integrar la muestra. Quiere decir que es una técnica donde las muestras se recogen en un proceso que no brinda a todos los individuos de la población iguales oportunidades de ser seleccionados. Muestreo causal o accidental.
Es un procedimiento que permite elegir arbitrariamente los elementos sin un juicio o criterio preestablecido. Se trata de un proceso en el que el investigador selecciona directa o intencionalmente a los individuos de la población. Muestreo intencional u opinático. Este tipo de muestreo indica que, en este caso, los elementos son escogidos con base en criterios o juicios preestablecidos por el investigador. De esta manera, los elementos son escogidos con base en criterios o juicios preestablecidos por el investigador. Ejemplo. Selección de 5 personas de una clase o incluso la selección de los 5 primeros nombres de la lista de pacientes de una lista en una institución médica. Muestreo por cuotas. Se basa en la elección de los elementos en función de ciertas características de la población, de modo tal como se conforman grupos o cuotas correspondientes con cada característica, procurando respetar las proporciones en que se encuentran en la población. El investigador selecciona la muestra considerando algunos fenómenos para determinar la cantidad o cuotas de sujetos de estudio a incluirse y que poseen las características indicadas. Ejemplo. El investigador quiere comparar el rendimiento académico de los diferentes niveles de clases de secundaria, su relación con el género y la situación socioeconómica para identificar primero los subgrupos. Muestreo mixto. La población más compleja. Cualquiera de los métodos descritos puede ser difícil de aplicar. En estos casos, se aplica un muestreo mixto que combina dos o más del anterior sobre distintas unidades de la encuesta. Ejemplo. Determinar la prevalencia de una determinada infección en una población. Se dividen las explotaciones en 3 grupos en función de su tamaño, para elegir los individuos que se analizarán. Muestreo máster simple. Es una aplicación combinada y especial de los tipos de muestra existentes. Consiste en seleccionar una muestra para ser usada al disponer de tiempo. La muestra se establece empleando procedimientos sofisticados. Selección de la muestra. La selección de la muestra se la realiza con el fin de obtener datos más precisos sobre la investigación que se lleva a cabo. Para poder obtener estas muestras de la población total, se deben llevar a cabo ciertos procedimientos con base a la estadística, la cual nos ayudará a determinar la muestra final para nuestra investigación. Proceso de selección de la muestra. Para el proceso de selección de la muestra, el investigador debe estar al tanto que, para obtener un margen de error más pequeño, el tamaño de la muestra debe ser más grande para la población que se ha seleccionado previamente. Para el investigador, cuanto más alto busque sea el nivel de confianza de los resultados, más grande tendrá que ser el tamaño de la muestra que se seleccione. A continuación, les explicaremos una manera sencilla de calcular el tamaño de la muestra, con la siguiente fórmula. N minúscula es igual a N mayúscula por PQ sobre N mayúscula menos 1 por E sobre K al cuadrado más PQ, siendo la nomenclatura la siguiente. N minúscula representa el tamaño de la muestra. PQ representa a la constante de variación de la población, que es igual a 0,25. N mayúscula representa al tamaño de la población. E mayúscula, que representa al error máximo admisible, de preferencia no mayor del 1 al 5%.